Cuando Dios te llama, todo cambia. Tu identidad, tu ciudadanía, tu esperanza. Y lo que antes era tu hogar ya no lo es. Pero, ¿qué significa vivir como exiliados? ¿Y qué nos sostiene en medio del rechazo, la burla o el dolor? Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Pues estamos en una nueva serie que hemos titulado Bienvenidos al Exilio. Explorando juntos esta carta escrita a creyentes que vivían como extranjeros en su propia tierra. Eso es Primera de Pedro, pero que habían sido llamados a una esperanza eterna. Me acompañan dos buenos amigos del Faro, los pastores Uziel Abreu y Darío Hernández, para ayudarnos a entender cómo esta carta puede animarnos a vivir con fidelidad, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor no reconoce nuestra verdadera ciudadanía. Hoy vamos a descubrir por qué Pedro, en solo unos versículos, logra resumir una de las verdades más profundas y gloriosas de nuestra fe: la obra de la Trinidad en nuestra salvación. Vamos a hablar de lo que significa ser elegidos por el Padre, santificados por el Espíritu y rociados con la sangre de Cristo, y cómo eso transforma por completo nuestra identidad, incluso cuando el mundo nos rechaza. También vamos a ver qué es esa esperanza viva que nos sostiene en medio del sufrimiento y por qué nuestra herencia en Cristo no se marchita jamás. Si tienes una Biblia, busca Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos ahora a Bauta, Cuba, donde grabamos esta serie. Ayer comenzamos una tremenda conversación con el pastor Uziel Abreu y el pastor Darío Hernández. Estamos hablando de Primera de Pedro y comenzamos con una introducción. Bueno, iba a ser una introducción breve, se alargó un poquito y de hecho no terminamos los primeros dos versículos. Así que vamos a tratar de terminar eso y cubrir el resto del capítulo 1 en esta sesión. Pero ayer estuvimos hablando de que esta carta fue escrita a unas personas que eran gentiles. Entre los gentiles también habían judíos creyentes en Cristo. Y Pedro los llama exiliados, a pesar de que lo más probable es que todavía vivieran en la misma ciudad donde nacieron. En el mundo antiguo la gente no se movía demasiado, ¿verdad? Si tú nacías en un lugar, te quedabas ahí por toda tu vida. Es lo más normal. De hecho, es así en la mayor parte del mundo hoy. Pero él los llama exiliados. Y lo que identificamos ayer es que esto significa que la persona que cree en Cristo ahora pasa a ser ciudadano de otra nación. Nuestra ciudadanía está en el cielo y por eso, por esa nueva ciudadanía, porque nos identificamos ahora con Cristo, con la obra de Dios en nuestras vidas, eso cambia nuestra vida y nos hace exiliados en nuestros hogares, exiliados en el lugar donde nacimos. Por esto la gente estaba enfrentando persecución, no a nivel de muerte, sino persecución, ostracismo, rechazo, crítica, burla. Algo, bueno, que en realidad nosotros hoy podemos identificarnos con eso, ¿no es cierto? Pero hablamos acerca de eso, hablamos acerca del autor que es Pedro. Pedro, ese apóstol que el Señor llamó cuando era pescador y lo llamó a ser pescador de hombre. Es Pedro que negó a Cristo, que después fue restaurado por Cristo y enviado a alimentar sus ovejas, a restaurar a sus hermanos también.
ese Pedro que conoció al Señor, caminó con Él y fue restaurado por Él, es el que ahora viene a fortalecer a los exiliados. Y terminamos invitando a todos a creer en Cristo. Vamos a hacer eso otra vez hoy, pero vamos a continuar hablando. En el versículo 2 continúa este saludo de Pedro. Uziel, ¿por qué no nos lees el versículo 2 y entonces desarrollemos brevemente los temas que están ahí? Ok, Pedro dice en el capítulo 1 y el versículo 2, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Tremendo. Y Pedro comienza, quizás la última palabra del versículo 1 es elegidos. ¿Verdad que sí? Seleccionados. Y que conecta con según, escogidos, elegidos según el previo conocimiento. El previo conocimiento de Dios Padre. Y ahí tenemos a Pedro citando la obra del Padre en la elección, como Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pablo. Efesios 1. Sí. Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y entonces se refiere a toda la obra de la Trinidad. Y sabes que a veces hay personas que dicen que la Trinidad no está en la Biblia. Tienes razón, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la Trinidad brilla en la Biblia. Está ahí claramente. Y ahí lo vemos. Así que vemos, ya mencionó el pastor Darío, la elección de Dios el Padre. Dice, según el previo conocimiento de Dios Padre. ¿Qué más vemos? También vemos después la obra santificadora del Espíritu, o sea, cómo el Espíritu viene, regenera el corazón y a partir de ahí empieza entonces a santificar. De nuevo, podemos hacer de nuevo un paralelo con Pablo en Efesios 1, que también Pablo en Efesios 1 hace una descripción de esta obra trinitaria. Y Pedro tiene claro que cada miembro de la Trinidad, cada persona de Dios tiene una función en esa obra de redención. En el caso del Espíritu es santificarnos y guardarnos hasta que Cristo regrese. Amén. Entonces después suma la realidad hay un propósito, obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Y ahora empieza Pedro aquí a hacer uso del Antiguo Testamento. Me encanta esta carta porque Pedro hace alusiones al Antiguo Testamento constantemente. Y aquí está hablando de cuando el sumo sacerdote hacía el sacrificio y tomaba un envase con la sangre de ese cordero y entraba al lugar santísimo y entonces mojaba la punta de sus dedos en la sangre y salpicaba el propiciatorio entre las alas de los dos querubines en el arca del pacto. Ahí salpicaba esa sangre. Y ¿Por eso qué fin? es un tipo de la expiación que después tendremos en Cristo, porque Él hacía eso para que los pecados del pueblo fueran perdonados. Y lo que está diciendo ahora Pedro es, miren, nosotros fuimos perdonados por ser, entre comillas, rociados por la sangre de Cristo. Sí, y otra vez, esto es un tema bíblico, esto está está en las cartas de Pablo, está en las cartas de Juan también. Sí. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice el apóstol Juan en 1 de Juan. Así que esto es un tema bíblico, no es solo invención de Pedro. Y claro, esto lo sabemos, pero hay que aclararlo, ¿verdad? Hay que decirlo que esta obra de la Trinidad queda muy clara aquí. El que dice que la Trinidad no está en la Biblia simplemente no ha reflexionado lo suficiente para verlo ahí. Está clarito. Está la elección del Padre. Me gusta cómo lo dice Pablo. Dice que fuimos elegidos para la adopción a ser hijos, ¿verdad? Esa elección no es solo para decir este sí, este no. No es eso. Es el Señor diciendo, este va a ser mi hijo. Sí. El Señor nos llama a ser hijos de Dios. Y es por la obra santificadora del Espíritu Santo, que es no solo santificar en el sentido de nuestra conducta, sino de separarnos para Él. Y entonces, como bien mencionó Uziel, es para obediencia, para obedecer a Jesucristo. No es solo para decir, ahora voy al cielo cuando muera, sino es para una vida transformada. Amén. O sea, que lo que tú estás diciendo es que la salvación no es solo el momento de la conversión. Amén. No, es que de hecho, a veces nosotros hacemos demasiado énfasis en el supuesto momento de la conversión. Hay personas que, a mí me han hecho la pregunta, no sé si ustedes, pero me dicen,
¿cuándo fue el día que naciste de nuevo? Oh, sí, sí. Y a mí me gusta decir, yo no sé, porque yo no sé. Yo empecé a creer y fue un proceso para mí. Cuando yo tenía 5 años, yo escuché el Evangelio en mi escuela, porque iba a una escuela cristiana, y yo creía. Pero yo no tuve un momento en que yo tuve esa oración del pecador, que mucha gente piensa que es la única manera de ser salvo, que de hecho no está en la Biblia. No hay una oración del pecador en la Biblia, así pues como el método de entrada a la vida cristiana. El cuño de entrada. Sí, y por eso me gusta esto, que vemos que es una obra de Dios, de separarnos, de movernos hacia la obediencia, una transformación. Es una obra que no culmina específicamente en el día de la conversión. Es una obra que tiene su final en la glorificación. Amén. O sea que la obra continúa y el Espíritu Santo ha garantizado que esa obra va a terminar en la glorificación. Dice Pablo a los Efesios que el Espíritu es la garantía de nuestra herencia para posesión adquirida. Entonces, es seguro, las arras. Es nuestra garantía, estamos seguros. El Espíritu mismo es el sello que garantiza que vamos a llegar al final del proceso de salvación, que culmina en la glorificación. Amén. Entonces, si se quiere, podemos decir que nosotros necesitamos ser rociados con la sangre de Cristo a diario. Sí, no es que a diario vamos a ser salvos, sino que estamos siendo salvados. Y esto, entiéndase que estamos siendo santificados, estamos siendo transformados para la gloria de Dios y nuestro beneficio hasta que el Señor Jesús regrese. Sí, no, es más, es completamente apropiado decir, el Señor me salvó. Está bien decir, el Señor me salvó. Pero también es correcto decir, el Señor me está salvando. Claro. Y me salvará. Y me salvará. Eso y el punto es que, de hecho, ese mismo, para seguir adelante, eso mismo es lo que nos dice Juan. Juan dice que nosotros constantemente vamos a ser, entre comillas, ser rociados por la sangre de Cristo, porque nos dice, si confesamos, es una actitud constante, nuestro pecado es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. O sea, y su sangre sí, claro, nos el punto ahí es que va a seguir de todo pecado. Amén. Oye, tú sabes, hay una cosa aquí muy interesante. En solamente un versículo, hablando y exponiendo sobre la Trinidad, Pedro hace una defensa magistral. Yo no entiendo cómo Pedro después dice, no, nuestro hermano Pablo, que escribe cosas difíciles de entender, hermano, si lo que Pedro ha soltado en este versículo es candela. Sí. Está precioso esto. Sí. Para defender la Trinidad y mira, yo no sé cómo Pedro obviamente inspirado por el Espíritu Santo, pero sumariza la obra de la Trinidad, resume la obra de la Trinidad, de la redención, de una manera magistral. Es precioso. Es precioso. Sobre esa base, entonces termina diciendo que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Ahí está el saludo tradicional cristiano. Gracia y paz. Gracia y paz, que es una combinación del saludo griego, que es gracia, o bueno, no era precisamente gracia, pero deseándole felicidad, y entonces el shalom o la paz del saludo hebreo. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Y vamos a continuar, porque ahí pudiéramos seguir hablando, pero si no, no vamos a tratar todo el capítulo. Vamos a seguir ahora a esta sección donde Pedro ahora comienza a explicar la esperanza viva del cristiano. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien, sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron,
procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Wow. Una lectura larga, pero ¿qué vemos aquí? Bueno, yo estaba haciendo unas notas aquí. Perfecto. Porque lo primero que yo veo es como Pedro ahora entra, ya habló de la obra trinitaria, ahora entra en detalle del Evangelio. Y me llama mucho la atención los versículos 3 y 4. Porque veo ahí por lo menos 4 cosas. Una acción, un modo, un propósito y una seguridad. Y entonces, cuando veo eso, veo el Evangelio claramente dibujado. Pedro dice, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Esa es la acción de Dios sobre nosotros. Ya estábamos conversando fuera del programa ahorita sobre la realidad de la acción monergista. O sea, Dios salvó al hombre y el hombre pasivamente recibe esa salvación. O sea, esa salvación es imputada, es puesta sobre el hombre y Dios es el agente que salva. Sí, sí. Nos ha hecho nacer. Sí. Tú no te naces de nuevo. Exactamente. Sí. Él es quien te hace nacer de nuevo. Entonces me cautiva eso porque recuerdo ahora el diálogo de Jesús con Nicodemo. Y Nicodemo le dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, no hay otra. Tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo entonces, que es un versículo que nosotros separamos siempre de ese diálogo, dice, ok, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? Y Jesús le responde con Juan 3:16, que lo sacamos siempre del contexto del diálogo de Jesús y Nicodemo. Y le dice, mira, esta es la manera. La realidad es que yo te hago nacer de nuevo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es por obra del Espíritu Santo. Porque claro, dice que el Espíritu es como ese viento que sopla, que uno no ve ni de dónde viene ni a dónde va, pero hace su obra, se deja sentir. Es la obra del Espíritu lo que produce eso en nosotros. Que es lo mismo que vemos. Esta gente entendió lo que Jesús estaba enseñando. Pedro lo entendió, Pablo y para lo una entendió. Esperanza viva. Juan lo entendió. Para una esperanza viva. Nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Y quizás esta audiencia reafirmaba esa realidad para ellos, una esperanza viva, porque Pablo, no recuerdo ahora, le escribía a los gentiles, decía, ustedes estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y ahora encontramos aquí a Pedro diciéndole a estos expatriados, ustedes han sido... Dios los ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Ustedes estaban sin esperanza, sin Dios en el mundo y ahora han nacido para una esperanza viva. Y el punto, fíjate, dice acá, porque dice a una esperanza viva. Es como una moción de un lugar a otro. Sí. Dice, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Es como que tú estuvieras en muerte y te lleva de muerte a vida. Claro. Hay una moción ahí. Y el modo, porque me interesa que dice esperanza viva. El modo es mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Por qué es importante eso? Mi hermano, eso te da una seguridad. Porque tú pasaste de muerte a vida y no tiene sentido que si tú pasaste de muerte a vida, cuando tú mueras se acabe la historia. Entonces lo que Pedro está diciendo es, aunque la muerte física te alcance, tú has nacido de nuevo. Y si has nacido de nuevo, cuando Jesucristo venga, te va a resucitar. Amén. Ahora, ¿por qué entendemos eso? Porque después habla del propósito. Dice, para obtener una herencia. Descríbela. Esa herencia viene con la obra. Dice, es incorruptible, o sea, no tiene corrupción ninguna. Es inmaculada, no tiene mancha. Dice también inmarcesible, o que no se marchitará. Y ahora viene entonces la realidad de la seguridad escatológica. Sí. Es esperanza viva y está en el modo de la resurrección, que Cristo se levantó de entre los muertos. ¿Por qué? Porque ahora dice Pedro, la tenemos reservada en los cielos para ustedes. Jesús está en los cielos, el resucitado está en los cielos. Cuando Él regrese, va a resucitar a todos aquellos que estemos muertos. Cuando Él regrese, Dios quiera que no, que regrese antes. Con él. No, y eso enlaza con lo que hablábamos ayer de la ciudadanía. ¿Y dónde ponemos nuestra esperanza? Sí. Y aquí tenemos, dice, para obtener una herencia. Y esa herencia, como describía Uciel ahorita leyendo el texto, incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, o sea, que no es perecedera, como la que esperamos de la ciudadanía de este mundo, sino que ha sido reservada, ¿dónde? En los cielos para ustedes, que han nacido de nuevo, para una esperanza viva.
Sí. No, y es que le está diciendo a esta persona que quizás se está sintiendo desubicado en la vida. Mira, yo vine a Cristo y ahora empiezan los problemas. Yo he confiado en el Señor y ahora mi familia no me entiende, en el trabajo se burlan de mí, me rechazan. Y él está diciendo, no olvides que lo que tú tienes es mucho mayor de lo que has perdido. Es mucho mayor, es superior en extremo, al nivel máximo. ¿Por qué? Porque es una herencia incorruptible. ¿Qué hay en este mundo que sea incorruptible? Exactamente. Todo se corrompe. Todo, ¿verdad? Inmaculada. ¿Qué es inmaculada en este mundo? Nada. Que no se marchitará. ¿Qué no se marchita? El cuerpo se marchita, pero después lo va a resucitar. De hecho, cuando Pedro menciona todas estas cosas, él las encierra en una cláusula. Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, alaba al Señor, glorifica al Señor por la obra, y dice, quien según su gran misericordia, según su gran misericordia, ya está la cláusula. Todo eso está cerrado en la gran misericordia de Dios. Que Dios no nos dio el castigo que merecíamos. Nos dio todo lo contrario. Amén. Su gracia, y dice el verso 5, mediante la fe. El verso 5 dice, mediante la fe son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada, está lista ahí para ustedes. Dice, último tiempo. Para ser revelada, ¿cuándo? En el último tiempo. Esto es escatología también. Sí, claro. Ahí tenemos. Él nos está diciendo, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios. Es seguro. Dios mismo, el que nos hizo nacer de nuevo, el que nos eligió, Él nos está guardando por medio de su Espíritu para obtener esa herencia inmaculada reservada en los cielos. Amén. Amén. Ahora, vamos a ver brevemente las cosas que dice aquí, el gran valor de lo que tenemos. Él dice que en esto nos regocijamos, versículo 6, ¿verdad? Dice, aunque pasemos por algunas aflicciones, es breve, eso va a pasar. Todo eso es pasajero, pero dice que el fin de esas pruebas es para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por el fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Es un gozo tremendo. Amén, amén. Pablo le dice a los romanos, si no me recuerdo, le dice, porque considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de venir. Y esta sección la concluye diciendo que los profetas que profetizaron de la gracia que vendría querían entender todo esto, querían poder averiguar el tiempo y qué es lo que el Espíritu estaba indicando en cuanto a los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían, pero a ellos les fue revelado que no servían a sí mismos, sino a ustedes, sino a nosotros, la iglesia, sino a nosotros, a la iglesia, a los que hoy nos gozamos de la esperanza que tenemos en Cristo. Mis hermanos, se nos ha acabado el tiempo para esta conversación ahora, así que... Qué lástima. ¿Cómo terminamos sin invitarte hoy, mi hermano que está escuchando, a confiar en Jesucristo? Primero, una palabra al creyente. Si tú crees en Jesucristo, cada día dale gracias a Dios por lo que tienes. Dale gracias a Dios por este regalo que es la salvación gratuita por medio de la fe en Cristo. Dale gracias y fortalécete en eso. Tú quizás estés pasando por momentos difíciles, pero Cristo está contigo y lo que tú tienes en Él es mucho mayor que lo que el mundo puede quitarte. Y lo que nos espera. Y lo que nos espera. ¡Wow! Y entonces, si todavía no estás en Cristo, ¿qué esperas? Pon tu fe en Él. Él es un poderoso Salvador. Te perdona de tus pecados, te da vida por medio de su Hijo y te da esta esperanza de gloria y un tesoro preparado para ti en el cielo si pones hoy tu fe en Él. Ven a Cristo hoy. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Gracias a mis hermanos Uziel Abreu y Darío Hernández otra vez por acompañarnos hoy y por ayudarnos a mirar con más claridad esta carta tan necesaria. Y gracias a ti por estar con nosotros en este segundo episodio de Bienvenidos al Exilio. ¿Por qué no oramos?
Padre, hoy te damos gracias porque a través de Cristo tenemos una esperanza viva. Te damos gracias, Señor, porque tú obras perfectamente en nuestra salvación. Padre, no nos has dejado nada a nosotros sino creer y amarte y vivir en gratitud por todo lo que has hecho por nosotros. Te pido hoy por los que me escuchan que pongan su mirada en Cristo Jesús. Padre, para el que ya te conoce, que esto lo fortalezca, le dé paz y le ayude a seguir caminando en su fe cristiana. Y para el que todavía no te conoce, Señor, que hoy ponga su fe en el único que puede darle vida, el único que puede darle una esperanza viva, no solo en este mundo, sino para toda la eternidad. Que hoy sea el día de salvación y ponga su fe en Cristo. Es en su nombre que te lo pedimos. Amén. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El Faro de Redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Si nos escuchas fuera de Cuba, quiero que sepas que al apoyarnos, desempeñas un papel esencial para poder llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Al invertir en este ministerio, nos permites llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en un pueblo necesitado. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Tu colaboración significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio@elfaroderedención.org. De nuevo, ministerio@elfaroderedención.org. Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales. En Facebook, Instagram y Twitter, solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el ministerio del Faro. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Bienvenidos al Exilio. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.